Bueno, estamos acá con Walter. Ya es de noche, ya es tarde. Y bueno, ahí tuve una charla con otro cliente, ¿sí? Y le estábamos intentando explicar de forma concisa. Vieron que cuando llegan a veces ustedes al acuario, eh, nos pasa que se hace corto el tiempo para poder explicarles algunas cosas. Entonces pensamos en hacer un video para explicarles un poco los cuidados que tenemos que tener cuando armamos el primer acuario. Sí, notamos que muchas personas a la hora de montar su primer acuario o a la hora de reiniciar un acuario tienen problemas porque se les mueren los peces o porque se les pone nebulosa la pecera. Queríamos hacer un punteo de algunas cosas importantes a la hora de armar tu primer acuario y nombrar algunas cosas esenciales para el cuidado de los peces y para mantenerlos saludables. Y bueno, como saben, nosotros ya tenemos un acuario, tenemos bastantes peceras, entonces cada tanto ocurre que tenemos que armar una nueva pecera o tenemos que reiniciar una pecera nueva porque le cambiamos la grava o lo que sea. Tenemos experiencia, digamos, en este sentido de cómo armar un acuario desde cero, digamos. Así que bueno, ojalá que les sirva y vamos a hablar de esto. Bueno, en primera instancia, lo que ocurre en las peceras es que los peces van al baño ahí adentro, ¿sí? Entonces, eso puede ser un problema porque el desecho de los peces, a medida que pasan los días, desde que armamos la primera pecera, se empieza a acumular. Y a medida que se acumula eso, se forman algunas toxinas, algunos elementos químicos que les hacen mal a los peces y los pueden terminar dañando e incluso matando, ¿sí? Justamente el cliente por el que inició toda esta conversación y por el cual estamos haciendo este audio, nos contaba que sus peces se están muriendo, básicamente. Le regalaron unos peces y en el transcurso de una semana se estaban muriendo, ¿sí? Pasa que los peces en esos días que se intoxican, se van muriendo justamente por esa intoxicación que tienen. Y lo que nosotros estimamos es que lo más probable, lo que suele pasar es que sea un pico de amoníaco que les haya dado a los peces y el amoníaco es una toxina que se forma justamente por el desecho de los peces y los puede matar tranquilamente en el transcurso de una semana a los peces. Claro, es importante entender que la pecera es un sistema cerrado, ¿sí? Si bien es un ecosistema cerrado y todo lo que pase ahí adentro, eh, los peces van a hacer caca, van a comer, van a reproducirse todo ahí adentro y no es como un río, digamos, donde el agua fluye y los restos de comida, los restos de caca, de pis se van por el río, sino que queda todo ahí en la pecera. Todo esto se va acumulando y a lo largo del tiempo se forma esta toxina que se llama amoníaco, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer, justamente porque es un ecosistema cerrado la pecera, es conseguir que esa toxina que se acumula, ese desecho de los peces que se acumula, tenemos que conseguir eliminarlo de la pecera. Entonces, tenemos algunas formas de hacerlo, ¿sí? La primera sería el cambio de agua, ¿sí? Que es el más básico que vamos a hacer. Y la segunda forma es a través de elementos biológicos, como las bacterias, ¿sí? Que se empiezan a formar desde el día uno en la pecera. Claro que por ahí nosotros tenemos en nuestra mente, relacionamos las bacterias con organismos malos. Y resulta que nosotros en nuestro estómago, en nuestra lengua, tenemos bacterias que son benéficas y también en la pecera hay bacterias que son benéficas, que nos van a ayudar a disminuir este amoníaco de la pecera, que prácticamente el amoníaco es un veneno, es una toxina muy fuerte para los peces. Y justamente hay bacterias en todos lados, ¿sí? En todo el mundo. Las bacterias que se empiezan a formar en la pecera, aquellas a las que nosotros vamos a intentar cuidar de ahora en adelante, desde el día uno, se van a encargar de eliminar las toxinas de la pecera, ¿sí? Se van a encargar de desarmar, de transformar en cierto sentido aquellos elementos químicos que le pueden hacer mal a los peces, ¿sí?
Eh, entonces, esto se conoce en el mundo de los acuarios como el ciclo del nitrógeno, eh, o el ciclado de un acuario. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un ecosistema? Como la pecera ya dijimos que es un ecosistema. Cuando ponemos los primeros peces y le tiramos la primera porción de comida, eh, se empiezan a formar bacterias. Esas bacterias se van a empezar a comer este desecho de los peces, que nos va a reayudar a nosotros. Van a empezar a eliminar esa toxina. Pero el tema es que no, al principio no van a haber tantas bacterias como las que nosotros necesitamos, ¿sí? Las bacterias que vamos a tener en la pecera, que van a estar en un primer momento, no van a ser suficiente, no van a dar abasto para eliminar ese amoníaco que se va a generar del desecho de los peces. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para que los peces no se intoxiquen en esa primera semana o en ese primer mes, ¿sí? En el que tenemos los peces en la pecera hasta que se formen esas bacterias que nos van a ayudar a combatir el amoníaco, los nitritos y los nitratos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en ese mes, ¿sí? Es hacer lo que hace la naturaleza. Entonces, lo que pasa en un río. En el río ingresa agua y sale agua todo el tiempo de un pozón, digamos, o de alguna laguna. Eh, y en el acuario tenemos que intentar lograr lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle una porción del agua a la pecera, ¿sí? Estamos hablando de un 20, un 30 o hasta un 50%. No más, ¿no? Y lo ideal es no cambiar más porque por ahí podemos alterar demasiado los valores que se están estabilizando en la pecera, ¿sí? Y bueno, la idea es estabilizarla en algún punto la pecera. Entonces intentamos no cambiarla toda el agua a menos que no haya algún problema serio, digamos. Claro, porque lo que estaríamos haciendo en ese caso sería reiniciar el ecosistema desde cero. Cada vez que sacamos a los peces, sacamos las piedritas, limpiamos el vidrio de la pecera. Cada vez que hacemos eso estamos reiniciando ese ecosistema que estamos tratando de proteger. Entonces no alcanza a formarse del todo. Claro, justamente muchos clientes nos dicen que para limpiar la pecera lo que hacen es sacar todo, lavar todo con el agua de la canilla, ¿sí? Eh, el tema es que el agua de la canilla viene con cloro, ¿sí? Viene eh, con este producto que es básicamente lavandina que mata a las bacterias. Entonces, si nosotros queremos que el ecosistema esté saludable y queremos que las bacterias nos ayuden a descomponer las toxinas que se forman por el desecho de los peces, eh, tenemos que evitar ponerle el cloro, el agua de la canilla, ¿sí? O ponerle lavandina o detergente o cualquier producto químico a la pecera. Eh, entonces, muy poco recomendado lavar todo con agua de la canilla o lavar las cosas de la pecera con agua de la canilla. Además de las dificultades técnicas que presenta, si vos tenés una pecera muy grande, tenés que sacarla y es probable que en algún momento de esas muchas veces que haces los cambios de agua, que la limpias, digamos, se te rompa, se te caiga, se te golpees contra la pared o con cualquier cosa y se te termine rompiendo la pecera, lo cual eh, es malo porque te quedas sin hogar para los peces, tenés que andar apurado buscando una nueva pecera y bueno, no, te quedarías sin la pecera, digamos. Claro, hay clientes que hacen esta locura, digamos, que es sacar la pecera y limpiarla toda, no sé, una vez al mes o algo así. Pero la verdad es que es bastante trabajoso, es innecesario y es improductivo porque al final terminás matando las bacterias que en realidad, como acuaristas, el mundo de los acuaristas, las personas que le gustan los acuarios, todo el mundo intenta cuidar las bacterias y si nosotros hacemos esto es como un traspié para nuestros peces y para el ecosistema ese que intentamos formar. Y bueno, ahí le vamos a poner seguro un clip de lo que es el limpiagrava, que es otra forma de limpiar la pecera, en la cual no tenemos que sacar todos los peces y solamente sale la mugre de los peces, la caca de los peces desde el fondo. Eh,
Pero bueno, en síntesis lo que nosotros queremos lograr es que la pecera se estabilice, ¿sí? Y que se forme una colonia de bacterias y para eso le tenemos que dar cierto tiempo. 3 semanas después. Por eso en el transcurso de las primeras semanas en las que nosotros armamos nuestro primer acuario, nos conviene cambiarles una porción de agua, ¿sí? Hay una forma muy interesante de pensarlo que tenemos con Walter es, imagínense que tienen caramelos, ¿sí? Y los ponemos en un bowl. Eh, Mientras esos caramelos vamos a simbolizarlos como el desecho de los peces, ¿sí? Entonces ponemos caramelos en el bowl y todos los días nosotros le damos de comer a los peces, ¿sí? Entonces pasa un día y le ponemos 2 caramelos más. Pasa otro día y le ponemos 2 caramelos más, ¿sí? Esa cantidad de caramelos va a llegar a un punto en que va a ocupar todo el bowl de caramelos y va a empezar a caer por los costados de los caramelos, ¿sí? Eso en la pecera, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué simbolizaría? Si todos esos caramelos son desechos de los peces, si estuvieran en el agua, esos desechos se disuelven, digamos. Entonces, no los vemos, ¿sí? No es que se van a acumular la caca de los peces hasta la parte de arriba de la pecera y va a empezar a caer por los costados, no, eso no pasa. Pero lo que sí pasa es que esos desechos se disuelven en el agua, en estas toxinas de las que ya hablamos, y pueden matar a todos los peces de la pecera. Entonces, vamos a intentar evitar que eso pase, ¿sí? Y para hacerlo, lo que tenemos que tener en mente es que tenemos que eliminar esos desechos. Como están disueltos en el agua, es muy fácil hacerlos porque lo único que tenemos que hacer es sacar el agua de la pecera, ¿sí? Bien, por lo menos las tres primeras semanas hacer un cambio más seguido de agua, ¿no? De un porcentaje de la mitad o un poco menos si quieren. Pero esto serían las primeras 3 semanas, el primer mes, hacer un cambio de agua un poco más seguido, digamos. Ya más adelante, cuando veamos que nuestra pecera se estabilizó un poco más, Claro, se pueden hacer los cambios de agua una vez a la semana más o menos. Se van a ir dando cuenta igualmente, ¿viste? Cuando empiecen a hacer esto de los cambios de agua, es muy probable que vayan viendo cómo la pecera va quedando cada vez más limpia, más transparente. Es normal que a veces se ponga alguna alga en un vidrio, sí, pero por esas cosas nos tenemos que preocuparnos porque las algas, al igual que las plantas de acuario, se comen los desechos de los peces en parte, sí. Se alimentan en una parte de esos desechos. Entonces nos vienen bien las algas. Es como que el ecosistema está cobrando más fuerza, digamos, cuando empiezan a aparecer más elementos en la pecera. claro, mucha gente nos pregunta si eso verde, eso verde o marrón que surge en el vidrio, que se pega, si esas son las bacterias. Y resulta que no, esas son algas que también nos van a ayudar en beneficio de la limpieza del acuario. Claro, de hecho nosotros en los acuarios que tenemos, en las peceras, por lo general sacamos el alga del vidrio de enfrente, tal vez del de atrás, pero siempre intentamos dejar una parte de la pecera con algas porque en realidad te ayudan porque ellas se comen la caca de los peces, igual que las plantas. Así que nos vienen bien. Después, habiendo aclarado ya que para que se forme el ecosistema y se formen estas bacterias tenemos que darles tiempo y irles cambiando agua, hay otros elementos que también nos ayudan a mantener la pecera limpia, ¿sí? Algunos peces y algunos invertebrados que nos ayudan, ¿sí? Claro, como serían las viejas de aguas que te ayudan a limpiar el vidrio, los barrefondos que se van a comer el alimento sobrante, no comido por otros peces de otro estrato más arriba. También están las gambas que también te van a ayudar a la limpieza del acuario. Eh, y hay, sí, una serie de peces que ayudan un montón a la limpieza del mismo. Claro, lo que tendríamos que evitar en mayor medida es sobrealimentar a los peces eh,
Y si es que llegara a pasar eso, que sobrealimentamos un poco, porque si lo pensamos, mientras más comida le damos, más caca van a hacer los peces, digamos, más de cuerpo van a ir. Entonces, más toxina va a haber en el agua. Entonces, esas primeras semanas, esos primeros meses, hay que alimentar un poco menos, si es posible. Eh, y si es que sobra algo, podemos contar con estos peces, con las coridoras, por ejemplo, que son estos animalitos que van en el fondo y se van comiendo todo, Que les dicen barrefondos. barrefondos. Las viejas del agua que se van a comer los cosos de los vidrios, como decía Walter. Los caracoles también, que imaginemos que el pez va de cuerpo, ¿sí? Va al baño, hace caca, eso cae en el fondo. Si tenemos un caracol, va a ir y se lo va a comer eso, ¿sí? Entonces ayuda a desarmarlo más, porque al igual que el alimento, si queda la caca de los peces o alimento en el fondo, si no se lo comen los barrefondos, se puede empezar a podrir el alimento y se forman hongos y eso puede terminar enfermando a los peces, ¿sí? También vamos a poner alguna imagen de eso seguro para que se entienda mejor. Em, pero bueno, todos estos animalitos hacen que el ecosistema esté más completo, ¿sí? Que la pecera parezca de verdad un ecosistema cuando vemos a los caracoles, a los barrefondos dando vueltas, alimentándose, y a las viejitas del agua limpiando los vidrios. Em, Todo eso va haciendo que el ecosistema esté más completo. Y los peces, obviamente, mientras más sano es el ecosistema, más sanos van a estar, ¿sí? Em, Bien. No sé si había quedado claro, pero hay que analizar dónde van a estar estas bacterias benéficas para nuestro acuario. Que puede ser en la grava o en los diferentes filtros, ¿no, Ander? claro, lo que pasa es que en el acuario, em, al poner la primera comida, se empiezan a formar las bacterias, ¿sí? Em, pero si nosotros logramos que en el acuario haya algún lugar donde el flujo del agua sea más constante, donde pase todo el agua del acuario por ese lugar, va a ser el lugar ideal donde se van a poner las bacterias, digamos. Porque si todo el agua del acuario con el desecho de los peces diluido está pasando por ahí, ¿dónde se van a poner los animales que se comen ese desecho? Se van a poner justamente ahí. Sabemos que las bacterias no son como los peces que pueden nadar por todo el acuario. Se quedan en un lugar fijo por lo general y se alimentan en ese lugar, ¿sí? Entonces tenemos los diferentes tipos de filtros que nos pueden ayudar a esto, que es el filtro de esponja, el filtro interno o el filtro de cascada. Son las tres buenas opciones porque en los tres eh, tienen diferentes partes en las que se acumulan las bacterias, ¿sí? Y como todo el agua del acuario comienza a fluir por adentro de los filtros, eh, las bacterias se pueden comer mejor el desecho de los peces, ¿sí? Y obviamente el acuario va a estar mucho más saludable en este sentido. Así que los filtros son una adición muy, muy importante para cualquier acuario. La verdad que ayudan un montón. Como ejemplo nomás hemos visto en las personas que tienen los filtros puestos en los acuarios, los peces crecen mucho más. Ya sea porque estén mucho más saludables o porque el ecosistema está mucho más completo, los peces se desarrollan mucho más, crecen mucho más y son mucho más vistosos en muchos de los casos. Así que el filtro siempre es una buena adición para cualquier acuario. Sí, Em, además de que visualmente te ayudan a absorber toda mugre que esté flotando en la pecera, digamos. Por ahí hay peceras que antes se veían como polvosas, nebulosas. Después de un filtro ya no se van a ver más así porque toda esa mugre que estaba flotando en el agua es absorbida por la esponja, digamos. Lo cual te lleva a pensar cómo limpiamos la esponja. ¿Cómo se limpia la esponja de un filtro esponja, por ejemplo? eh, claro, justamente no solamente absorben, retienen a las bacterias los filtros, sino que te ayudan a limpiar la pecera mecánicamente, digamos, atrapan toda la basura. Para limpiar los filtros lo que hacemos es
con agua de la misma pecera o agua de la canilla pero con anticloro, siempre con anticloro. Lavamos el filtro en esa agua, digamos, la estrujamos. Si es un filtro de esponja, lo podemos aplastar bastante en el agua esta de la pecera. La podemos sacar en una bolsita o en un bowl, en lo que sea, y la estrujamos ahí la esponjita. Eh, y después si son filtros de cascada, vienen repuestos para los filtros que se pueden cambiar cada tanto. Eh, pero sí, si tenemos que limpiar algo en la pecera, siempre, siempre, siempre lo tenemos que hacer con agua sin cloro. Nunca agua de la red, porque ahí vamos a matar todas las bacterias. Y si es un filtro, va a ser el lugar donde van a estar la mayoría de las bacterias. Y si las matamos todas, podemos hacer un desastre en la pecera. ¿Sí? Va a haber un pico de toxinas, de amoníaco, y se van a morir. Es probable que se mueran los peces. Entonces, siempre la limpieza del filtro la hacemos con agua sin cloro o agua de la pecera en el mejor de los casos. Em, Después, ¿qué más tenemos que tratar? Bueno, en síntesis sería esto. Para tener un buen acuario tenemos que considerar que el ecosistema se tiene que mantener saludable. No solamente son los peces, la cara visible del acuario es lo que más vamos a ver los peces, pero también están las bacterias, están estos caracoles, están las gambas, las plantas, las algas, ¿sí? Todo eso nos va a ayudar a mantener a los peces saludables. Después, siempre es una buena inversión poner un filtro en la pecera. Si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo económicamente, es lo ideal. Si no, vienen filtros más económicos que valen 100 pesos, 200 pesos, 300 filtros que funcionan con el mismo aireador. En cualquier caso, no duden en consultarnos. Nos escriben un WhatsApp, nos mandan un video, nos preguntan cómo están los peces. Eh, Ustedes saben que siempre respondemos con la mejor onda. A veces nos tardamos un poquito más en responder de la cuenta, pero siempre lo hacemos. Así que bueno, ahí Espero que les haya servido, que les sirva. Y nada, que lo tengan en cuenta porque es una parte muy importante para la salud de nuestros peces y de nuestro acuario.